Dios me los bendiga a todos, hermanos, en esta noche. El título que le puse a nuestra plática hoy se llama Cuando la fe débil se encuentra con un Salvador fuerte. Y todos sabemos que el justo por la fe vivirá, porque sabemos que sin fe es imposible. Aleluya. Quiero hablar inglés. Todos sabemos que el justo por la fe vivirá, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Por eso es que sabemos. Y la justificación es una obra completa de Dios y es instantánea, a diferencia de la santificación, que es un proceso continuo de crecimiento donde nosotros pues nos vamos pareciendo a Jesús cada día más y más. La santificación viene después de la justificación, y este es como un recordatorio de un mensaje que el pastor nos dio no hace mucho, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando dijo, no se olviden, justificación, santificación, glorificación? Y yo sé que todos ustedes se acuerdan. Entender la doctrina de la justificación es importante para nosotros los cristianos. En primer lugar, es ese conocimiento de la justificación y de la gracia lo que nos va a motivar a hacer las buenas obras y nos va a ayudar pues al crecimiento espiritual. Por lo tanto, la justificación es lo que te lleva a la santificación. De la misma manera, el hecho de que la justificación es una obra completa de Dios significa que los cristianos tienen la seguridad de su salvación. A los ojos de Dios, los creyentes tienen la justicia necesaria para obtener la vida eterna. Una vez que una persona es justificada, no hay nada más que necesite hacer a fin de obtener la entrada al cielo, ya que la justificación viene por la fe en Cristo, sobre la base de su obra, por lo que Él hizo por nosotros a nuestro favor. Nuestras propias obras son descalificadas como un medio de salvación. ¿Entienden hasta ahí, verdad? Gloria a Dios. Si entendemos bien que la justificación es solo por fe, podemos verdaderamente apreciar y valorar el don de la gracia, que es favor inmerecido de Dios. Y si hacemos así, podemos pensar, si no lo hacemos de esa manera, podemos pensar que es algo merecido, y comenzamos a pensar que merecemos, aleluya, que merecemos la salvación, y comenzamos a hacer listas de las cosas que nosotros tenemos que hacer porque merecemos esto. Por ejemplo, cuando uno cree que esto es merecido, uno dice, ay, yo tengo que orar más. Tengo que orar más para que el Señor me use más. Y sí tenemos que orar más, pero es porque la Biblia dijo que oráramos sin cesar, no porque queremos o tenemos que alcanzar algo de Dios. Aleluya. La doctrina de la justificación por la fe nos ayuda a mantener una pura fidelidad a Cristo. Aferrarnos a la justificación por la fe nos impide caer en la mentira de que podemos ganar el cielo. No hay ritual, no hay sacramento, ni ningún acto que pueda hacernos dignos de la justicia de Cristo. Es solo por su gracia, en respuesta a nuestra fe, que Dios nos ha acreditado la santidad de su Hijo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento dice, el justo por la fe vivirá. Aleluya. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que nosotros nos preguntamos, ¿tendré yo fe? Y si tengo fe, ¿qué tipo de fe es la que tengo? ¿Será una fe grande, una fe mediana, una fe pequeña? ¿O se pone más fuerte la fe a medida que voy envejeciendo, o se pone más débil? ¿Nos hemos sentado nosotros alguna vez en un sillón con un café o un té a preguntarnos estas preguntas? Por eso es que el tema de hoy es: cuando la fe débil se encuentra con un Salvador fuerte, solo nos queda decir, mi Dios, en quien confiaré. Aleluya. Marcos 9, 14, 29 es un pasaje de la Biblia que tiene dos hechos o dos verdades sobre la fe que nos van a ayudar a descansar y a confiar en nuestro Señor. ¿Cuándo?
Buena pregunta. Pues cuando vengan las pruebas y cuando tengamos que enfrentarnos a problemas espirituales. Este es uno de esos lugares en la Biblia que que no importa cuántas veces uno lo lea, siempre queda como animado a entregar todas las dudas a Cristo. Pero que un poquito antes del versículo 14, estamos en Marcos 9, 14, 29, del 14 al 29, pero que un poquito antes del versículo 14, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a la cima de la montaña, donde ellos pudieron ver su gloria mientras se transfiguraba ante ellos. Los otros 9 discípulos se quedaron abajo en las tierras bajas, o digamos se quedaron en el valle. No tuvieron la experiencia de la cima de la montaña. Se quedaron atrás, donde su fe fue puesta a prueba y tuvieron que lidiar con el fracaso. Aquí está la situación actual cuando Jesús y los 3 bajaron de la montaña. Y dice, cuando regresaron con los discípulos, vieron una gran multitud a su alrededor y algunos escribas discutiendo con ellos. Inmediatamente, cuando toda la multitud lo vio, se asombraron y empezaron a correr a saludarlo. Y les preguntó, ¿pero qué están discutiendo con ellos? Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo poseído de un espíritu que lo enmudece, y cuando lo agarra lo golpea contra el suelo y lo echa espuma por la boca y rechina los dientes y se pone rígido. Y le dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron hacerlo. Y él le respondió y dijo, ay, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo te aguantaré? Traédmelo acá. Y si se acuerdan, Pedro quería quedarse en la montaña. Él consiguió echarle un vistazo a la gloria de Dios. Y luego, además de eso, Moisés y Elías aparecieron. Y Pedro estaba listo para hacer allí un campamento de una semana. Ahora él, Santiago y Juan están de vuelta en el bullicio del valle, donde la gente tiene problemas y ocurren muchas discusiones y peleas. Pero Pedro, Juan y Santiago acababan de disfrutar de una experiencia maravillosa de la que no querían salir. El tiempo libre para el refrigerio espiritual es bien bueno, ¿verdad que sí? Pero tarde o temprano tenemos que volver al trabajo, tenemos que bajar de la montaña. Y volver al trabajo no siempre está a nuestro ritmo, y a veces volvemos e inmediatamente estamos en el centro del problema o de la prueba, y a veces esto nos coge de sorpresa. Marco usa una palabra bien favorita aquí, dice de inmediato, para hacernos saber que en un momento podemos estar en la cima de la montaña y en el próximo abajo en el valle. Jesús pregunta, ¿de qué están discutiendo? ¿Cuál es el problema? El padre del niño, que es el que está desesperado por el toque especial para su hijo, le cuenta el problema a Jesús. Jesús mira a los discípulos, ¿en serio? ¿Hasta cuándo yo tengo que aguantarlos a ustedes? Pero lo que Jesús dice aquí verdaderamente abarca la raíz del problema, que causa estragos en la relación de todos con Dios. No tendemos a vivir por fe en lo que nuestro Señor nos revela sobre sí mismo, lo que dice que es verdad o lo que nos dice que hagamos. Tendemos a confiar en nosotros mismos, en nuestra sabiduría, en nuestras ideas. Yo lo hice antes, yo puedo seguir haciéndolo. Ignoramos. Y muchas veces, aún sabiendo, rechazamos lo que Él revela sobre sí mismo en la creación y en su palabra. Dudamos de su disposición y de su capacidad para ayudar a todos a los que a Él claman. La raíz del problema entre Dios y el hombre siempre ha sido la falta de fe. El padre de este muchacho pudo haber estado pensando que los discípulos eran incompetentes, pues no pudieron ayudarlo. Él pudo haber estado pensando que el problema no tenía solución. A veces nosotros nos creemos que nuestros problemas ni Dios los puede resolver, pero se nos olvida que la palabra dice que no hay nada imposible para nuestro Dios. Y quizás el padre
creía que Jesús tenía poder ilimitado, porque él le pregunta a Jesús: oye Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. La verdadera pregunta es: ¿crees que Él es capaz? ¿Crees que soy capaz? El verdadero problema no es conmigo. El verdadero problema es contigo. El verdadero problema tiene que ver con la falta de la fe de nuestra parte. ¿Confiarás en mí? ¿Confiarás tú en Él? Lo que dice en el versículo 23, Jesús llega ahí al meollo del asunto para el Padre y para todos nosotros. Vivir por fe significa que confiamos en que Jesús está ahí para nosotros, que Él está dispuesto en todo momento y de que es capaz de ayudarnos en nuestro momento de necesidad. Aleluya, qué lindo. Vivir por fe comienza reconociendo nuestra necesidad de ser perdonados por nuestros pecados y el poder de Jesús para poder hacerlo. Significa que nada es demasiado grande o difícil de hacer para Cristo. ¿Para quiénes? Para los que confían en Él. Pero la fe en Dios de que Él puede hacer lo imposible no pasa si nosotros no tenemos esa confianza de que Él sabe más. Tenemos que confiar de que Él sabe más y que sabe hacer todas las cosas bien y que todo lo que Él va a hacer es para nuestro bien. Así de fácil, aleluya. Gloria a Jesús. Vivir por fe no comienza como la comenzó el padre del niño, si puedes. Vivir por fe quiere decir que cerramos todas nuestras oraciones, que se haga tu voluntad. Aleluya. Ahora, mira ahora cómo el papá responde inmediatamente a Jesús y dice: hoy sí, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. No importa el qué o el cuándo, Dios siempre desea que seamos honestos con Él. Eso es todo. Él lo sabe todo, pero Él quiere la honestidad de parte de nosotros. Vivir por fe incluye admitir nuestras debilidades. Vivir por fe significa que admitimos con sencillez y humildad nuestras dudas y pedimos la ayuda de nuestro Señor para confiar aún más en Él. Cuando leemos este mismo evento en el libro de Mateo, Mateo conecta las palabras de Jesús sobre la oración con la fe. Mateo 17, del 19 al 20 dice: entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron: ¿por qué no pudimos expulsarlo? Y Él le dijo: por la pequeñez de vuestra fe, porque en verdad les digo, si tienen fe del tamaño de una semilla de mostaza, dirán a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá, y nada te será imposible. Se trata de una semilla de mostaza. Incluso la fe tan pequeña como una semilla de mostaza, cuando descansa en la persona de Cristo, puede lograr grandes cosas para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Existe el segundo hecho sobre la fe de nuestro Señor. Jesús dice que si tenemos una fe del tamaño de una semilla de mostaza, nada nos será imposible. ¡Wow! Y dice que es para lograr cosas que van a glorificar a Dios, que podemos ayudar a los demás, que nada nos será imposible. ¿Alguien aquí no quiere eso? ¿Verdad que todos queremos eso? Aleluya, yo lo quiero. Jesús nos está diciendo que un poco de fe realmente hace mucho, y eso se debe a que tenemos un Dios grande. Este segundo hecho es básicamente el mismo hecho de que Jesús le dio al padre del niño endemoniado. Le dice: nada es demasiado difícil o imposible para aquellos que confían en Él. Aquí está el punto. Cuando confiamos en nosotros mismos, nuestros dones y habilidades, las habilidades que nosotros tenemos, estamos preparándonos para el fracaso. Debemos depender de nuestro Señor y no de nosotros mismos para resolver los problemas espirituales. Tú y yo no podemos resolver problemas espirituales. Solo necesitamos a Él para resolver los problemas espirituales. La fe en el Señor es el ingrediente absolutamente necesario para vivir agradando a Él y para tener su huella y su impacto en todo lo que nosotros hacemos. Cualquier cosa que querramos hacer sin fe
Y sin oración va a fracasar. Tarde o temprano va a fracasar. ¿Se acuerda cuando nuestra mamá nos decía, mira, recoge primero el cuarto y después tienes todo el tiempo del mundo para jugar? Entonces, así mismo es el Señor. El Señor bendice o recompensa a quienes oran primero y proceden en segundo lugar. El hecho de que el Señor nos haya dado autoridad para hacer ciertas cosas no significa que debamos pasar por alto la necesidad de orar por su ayuda en todos los asuntos. Los discípulos aprendieron esta lección. ¿Y cuando tú y yo la vamos a aprender? En una ocasión, en Hechos 6, ellos se enfrentaron con un problema de discriminación por allá en Hechos 6. La iglesia parecía estar descuidando las necesidades de las viudas. Entonces los gentiles respondieron con esto. Mira, cojan ustedes 7 hombres de buena reputación, pero nosotros nos entregaremos a la oración y a la palabra. Ellos ponen la oración en primer lugar. Es un ejemplo más de cómo la devoción a la oración es una marca de poder vivir por fe en cualquier época, en cualquier cultura, a cualquier edad. Amén. Aleluya. Yo les dije al principio que el pasaje de Marcos debería hacernos preguntarnos qué tipo de fe es la que yo tengo, pero tal vez debemos preguntarnos cómo es mi vida de oración. Oro con fe como una semilla de mostaza, y para cada cosa original existe la imitación, ¿verdad? Está el oro de 14 quilates y está el oro de Orocovi. Hay formas falsas también de fe. Vamos a ponernos a prueba, porque la Biblia, que es nuestro espejo, tiene unos consejos muy bonitos. En 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El cristiano es santificado por la fe. Primera de Pedro 4, del 8 al 11, dice que usa esa fe para servir a otros. Hebreos 3:10 dice, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Un seguidor de Cristo vive y camina por fe todos los días. Vamos entonces a examinar qué fe es la que nosotros tenemos. Hay una fe que se llama fe muerta. Santiago 2:17 nos informa que la fe sin obras está muerta. En otras palabras, si tu fe es real, tú vas a producir frutos. Es decir, las buenas obras son evidencia de su fe genuina. Si su fe está muerta, pues va a ser obvio, porque no va a estar dando fruto. Y no va a estar, lo que va a tener es abundancia. En vez de abundancia de fruto, va a tener abundancia de pensamientos egoístas, de palabras crueles, actos inmorales, todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Pero cuando la fe débil se encuentra con un Salvador fuerte, solo nos queda decir, mi Dios en quien yo confiaré. Hay otra fe que es la fe demoníaca. Santiago 2:19 también enseña que incluso los demonios creen y se estremecen ante el nombre de Jesús, pero es una fe intelectual. Es decir, los demonios no tienen ninguna duda de que Jesús es el Hijo del Dios viviente, pero ellos eligieron a Satanás como su Señor. Para decirte más, Satanás se sabe la Biblia más que todos nosotros juntos, pero conocer la respuesta y conocer toda la Biblia no salva a nadie. Pero cuando la fe débil se encuentra con un Salvador fuerte, solo nos queda decir, mi Dios, en quien yo confiaré. Aleluya. Hay otra fe que no es buena y se llama la fe vana. Todo el que dice que Jesús es el Señor de su vida no entrará en el cielo.
Solo se permitirá la entrada a aquellos que realmente hacen la voluntad de Dios. Responder a un llamado del altar, cuando hacen el llamado y pasan al frente, diezmar y hacer todas las cosas que se le exige a un miembro en la iglesia, eso no salva a nadie. Por favor, tratemos de no tener esa fe vana, porque en ese día no nos va a gustar que diga, yo nunca te conocí. Cuando nosotros, Señor, Señor, y ¿quién eres tú? Yo a ti nunca te conocí. Pero cuando la fe débil se encuentra con un Salvador fuerte, solo nos queda decir, mi Dios, en quien yo confiaré. Está la fe salvadora. Muchos creyentes dudan de su salvación porque no ven señales de una fe genuina en sus vidas. Hay aquellos que dicen que nunca debemos dudar de nuestra decisión de seguir a Cristo, pero ya leímos que la Biblia nos dice que nos examinemos a nosotros mismos para saber cuál fe es la que tenemos. Afortunadamente, Dios nos ha dejado una amplia explicación de cómo podemos saber con certeza si tenemos la fe verdadera. La carta de Primera de Juan fue escrita con ese propósito. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y hay una serie de pruebas en Primera de Juan que podemos usar para nosotros examinarnos a nosotros mismos y a nuestra fe. Mientras hago las preguntas, recuerden que quizás nadie haya cumplido todo esto, ¿verdad? A la perfección, pero sí debemos estar demostrando un interés de que estamos trabajando en el asunto, ¿verdad que sí? No vamos a decir sí a todas, pero si el Señor ve en nuestro corazón el deseo de que queremos llegar, Él nos ayuda a llegar. Primera de Juan 1:3 puede preguntarnos, ¿disfrutas tener compañerismo con Cristo y el uno con el otro, el pueblo redimido? Primera de Juan 1:6-7 dice, diría la gente que te está viendo allá afuera que tú estás andando en la luz o que tú eres alguien que está andando en tiniebla. Primera de Juan 1:8 dice, ¿admites y confiesas tu pecado? Primera de Juan 2:3-5 dice, te puede preguntar ese versículo, ¿eres obediente a la palabra de Dios? Primera de Juan 2:15, ¿indica tu vida que amas más a Dios que al mundo? Primera de Juan 2:29, ¿se caracteriza tu vida por hacer lo que es correcto? Primera de Juan 3:3, ¿buscas mantener una vida pura? ¿Puedes ver cómo va disminuyendo el pecado en tu vida? Es en Primera de Juan del 3:5-6. Se supone que tú estés viendo que algo está pasando. Aceptaste al Señor, estás en el proceso de la santificación. No puedes ser el mismo del mes pasado. Y el año que viene hoy no puedes ser el mismo del año pasado. Primera de Juan 3:5-6 te dice, ¿está disminuyendo el pecado? Si no, hay problema. Primera de Juan 3:14, ¿demuestras tu amor por otros cristianos? Primera de Juan 3:21, ¿mantienes una clara conciencia? ¿Qué se está moviendo aquí en tu tiempo libre? Aleluya. Primera de Juan 5:4, ¿experimenta la victoria en tu caminar cristiano? ¿Tienes paz mientras vas en este camino? ¿Estás tú clamando que estás en victoria? Clotilde, ¿cómo tú estás? Yo estoy en victoria, sin importar por donde esté pasando, ¿verdad? Si está en la montaña o en el valle. Si nosotros podemos contestar sí a esta respuesta, a estas preguntas, o a casi todas, o estamos en el proceso, entonces estamos produciendo el verdadero fruto de la salvación. Jesús dijo que por nuestros frutos seremos conocidos como sus discípulos. Las ramas sin frutos son cortadas y son echadas al fuego. Una fe genuina es una que no solo cree en Dios, sino que nos lleva a una abierta confesión del pecado y a la obediencia a los mandatos de Cristo. Recordemos siempre que somos salvos por la fe.
por la gracia a través de la fe, no por nuestras obras, pero nuestras obras deben enseñar a otro la realidad de la salvación. Las obras no te salvan, pero esa fe en Cristo te va a producir fe en ti. Tú lo sabes porque lo haces con gozo, no lo haces para impresionar a nadie. Además, debemos recordar siempre las promesas de Dios y la realidad de la guerra en que nosotros estamos. Nosotros estamos en una guerra. Esto no es un cuento, esto no es un pasatiempo, esto es guerra. Y yo no sé, pónganse a ver movies de guerra para que vean lo que es una guerra. Aleluya. Satanás es tan real como es Jesucristo. Él es el enemigo de nuestras almas. El enemigo de nuestras almas está día y noche planeando cómo tumbar nuestra fe. Gloria a Dios. Cuando estamos en Cristo tenemos la seguridad de que somos guardados por Él. Jesús mismo oró por nosotros en Juan 17:11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, como tú y yo somos uno. Y nuevamente en el verso 15 Él oró que los guardes del mal. En Juan 10:27-29 Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué lindo de confiar de esa manera en nuestro Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si tú escuchas y obedeces la voz de Jesús, entonces tú eres una de esas ovejas. Aleluya. Y nadie las arrebatará jamás. Y cuando la fe débil se encuentra con un Salvador fuerte, solo nos queda decir lo que dijo el salmista en el Salmo 91:2. Mi Dios en quien yo confiaré. Dios te bendiga.